Ya. En esta clase vamos a, bueno, vamos a utilizar la tabla que ya conocimos, la clase anterior, ¿cierto? Que son las ventas de Paulo, donde están todos los datos de los jugos que ha vendido, sus precios, qué sé yo. ¿Ya? Para que ustedes la puedan utilizar también, está disponible en la plataforma. Lo que nos va a ocupar, ¿cierto? En esta oportunidad es comenzar a conocer qué, qué es esto de las columnas calculadas, ¿cierto? De las medidas, ¿ya? Y cómo nosotros las podemos utilizar para obtener datos o información de la data que está contenida en nuestra tabla. También acá ustedes van a poder encontrar lo que es la estructura, la sintaxis, algunos filtros, ¿cierto? Algunos datos interesantes que vamos a ir revisando en Power BI y que ustedes tienen que seguir obviamente a través de la presentación y el video para que los puedan realizar, ¿ya? Entonces, en primer lugar, bueno, nosotros podemos acá crear distintas medidas o columnas calculadas. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, en el caso de, eh, quiero que vean acá ustedes que nosotros tenemos, como yo les había mencionado ya antes, ¿cierto? Se generan estos iconitos aquí parecido como una pequeña calculadora. Estas son medidas, ¿ya? Las medidas en general son un valor que se genera a partir de una columna, por ejemplo, ganancia total de venta. Pero ¿cómo se crean? Se crean desde acá. Botón derecho encima y ustedes pueden crear o una nueva medida o una nueva columna, ¿ya? Entonces, la columna, ¿cierto? Les va a generar un dato para cada fila. La medida va a generar un dato de la columna, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, la ganancia promedio, ¿qué es lo que es la ganancia promedio? Es una fórmula que utiliza una función DAX, que es average, ¿cierto? Y esa ganancia promedio nos va a arrojar un valor. Está tomando la columna ganancia, y está calculando su promedio. Y este promedio yo lo puedo representar, ¿cierto? Por ejemplo acá, ¿cierto? Me lo trae. Y yo lo puedo representar aquí. ¿Se fijan? Entonces es un solo valor. La ganancia promedio es un solo valor. De la misma manera, voy a eliminar porque solamente quiero que lo vayamos probando. De la misma manera, ¿cierto? Si yo voy a buscar, por ejemplo, lo que mencioné en la clase anterior, el IVA, ¿cierto? Si yo tomo el IVA, ¿se fijan? El IVA es una fórmula que yo creé que multiplico el 19% por la ganancia. La diferencia es que esto es una columna calculada. ¿Qué significa? Que cuando yo creo esa fórmula, se genera una columna IVA donde se va aplicando la fórmula para cada fila con los datos y valores asociados, ¿ya? Eso es una cosa, entonces no se confundan entre lo que va a ser una medida y una columna calculada. Luego de eso, ¿ya? Eh, nosotros podemos empezar como a complejizar un poco esto. Entonces, tenemos, ¿cierto?, la ganancia total, ahí está la suma, ¿cierto?, la función DAX sum, tenemos la ganancia promedio, y fíjense que aquí empieza a aparecer algo un poco más complejo con respecto de la creación de una medida, porque fíjense ustedes que empieza a utilizarse una función que es calculate, y la función calculate les permite a ustedes, por ejemplo, utilizar otra medida, ¿ya?, con un filtro. ¿Qué significa? Que aquí nosotros estamos obteniendo la ganancia promedio, ¿cierto? Pero solamente de los jugos del día lunes, ¿ya? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Estamos calculando, eh, por ejemplo, miren, aquí es ganancia promedio, ¿se fijan? Aquí está la ganancia promedio. ¿Qué es la ganancia promedio? El promedio de la ganancia de la columna ganancia, ¿cierto? Pero después yo puedo crear otra medida utilizando la fórmula calculate que me permite colocar en su interior otra medida que es ganancia promedio, que la calculamos antes, pero además con el criterio que es solo el día lunes, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo tener la ganancia promedio y la ganancia promedio el día lunes. ¿Se fijan? La ganancia promedio y la ganancia promedio el día lunes. Entonces, de esa forma,
yo puedo ir complejizando mis fórmulas. Promedio, utilizando una fórmula sencilla que es average, una función que es average, una función DAX. La puedo complejizar utilizando la función calculate. Incluso la puedo complejizar aún más. Veamos el siguiente ejemplo. Fíjense, tengo la ganancia, ¿cierto? Que esta es una columna calculada, ¿se acuerdan? Y fíjense lo que comienzo a hacer acá. ¿Ya? Acá estoy obteniendo la ganancia específica de jugos de manzanas el lunes. Acá estoy obteniendo la ganancia específica de jugos de manzana el lunes en el parque. Y acá estoy obteniendo la ganancia específica de jugos de manzana el lunes en parque o ciudad. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, lo primero, calculate ganancia total de ventas. ¿Qué significa? Significa que esta función calculate está tomando otra medida que existe, que es la ganancia total de ventas, ¿ya? Y la ganancia total de ventas está aquí abajo, ¿se acuerdan? Es una medida que la calculamos con la función DAX sum, pero que la estamos utilizando acá. ¿Y cómo la podemos utilizar? A través de la función calculate. Entonces ustedes pueden calcular la ganancia total de ventas y después una directiva que es filter. Entonces vamos a empezar a filtrar. Vamos a calcular la ganancia total de ventas, pero solamente de los jugos de manzana vendidos y solamente el día lunes. Entonces vamos a obtener, ¿cierto?, la ganancia específica de jugos de manzanas el lunes, siguiendo esta sintaxis. ¿Ya? Esta es la sintaxis que les va a permitir a ustedes llegar hasta ese punto. Entonces, si nosotros la graficamos acá, vamos a tener estos datos. ¿Y estos datos qué significan? ¿Qué son? Esto es la ganancia, ¿cierto?, específica de jugos de manzana vendidos el día lunes. ¿Ya? ¿Se fijan? Sigamos. Una siguiente, eh, un siguiente filtro, por ejemplo, es la ganancia específica de jugos de manzana el lunes en el parque. O sea, estamos siguiendo la misma lógica. Lo que quiero es que vayan viendo cómo vamos incrementando la misma fórmula con filtros diferentes. Ya no solamente se trata de los jugos de manzana vendidos, sino que ahora agregamos los jugos de manzana vendidos el lunes y además agregamos el lugar. O sea, los jugos de manzana vendidos el lunes en el parque. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos un segundo filtro, ¿se fijan? Y vamos obteniendo estos datos. Ahora, recuerden, estos datos son medidas, ¿ya? Acá tenemos otra más, ¿cierto? Parque o ciudad. Bueno, y ahí podemos nosotros ir jugando un poco con estos datos. Bueno, lo que quiero que quede claro en esta parte es la diferencia entre lo que va a ser, ¿cierto?, una columna calculada, que es una fórmula que yo creo y que me arroja, ¿cierto?, esta columna, ¿cierto? Y lo que es una ganancia específica, por ejemplo, que esta fórmula lo que entrega, ¿cierto?, es un valor total, es un valor, ¿ya? En función de otras medidas y otros criterios, ¿ya? Pero no genera una columna, ¿ok? Lo importante aquí va a ser que ustedes, ¿cierto?, ejerciten, revisen las fórmulas, utilicen los ejemplos que yo les puse acá para que ustedes creen las propias, ¿ya? Vamos a ir viendo algunas otras, pero en principio tendrían que partir con estas que son como las más importantes.